Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to this lesson number 1 from the textbook number 2. Bienvenidos a la lección número 1 del libro 2. Esta es la portada para que lo reconozcan. Ya es nuestro nuevo libro y bueno, vamos a comenzar con la lección 1. Aquí estamos. So, lesson 1, cleaning your house. Exercise 1. Aquí en el primer ejercicio lo que vamos a hacer, cleaning your house, tenemos los diferentes utensilios para hacer la limpieza y solamente tenemos que ir acomodando cada objeto en donde le corresponde. Entonces, let's see. Number 1. Broom. Bueno, no es el number 1. Broom es number 7. Escoba. Mop. Trapeador. Bucket. Cubeta o balde. Trash can. Bote de basura. Dustpan es dustpan, ya lo perdí, aquí está. Dustpan number 1, el recogedor. Paper towels number 11, las toallas de papel. Vacuum es la aspiradora. Dish soap es jabón para trastes. Dust cloth es un trapo de limpiar. Window cleaner, limpiador de ventanas. Sponge, esponja. Y feather duster, sacudidor o plumero. Okay, entonces repasamos. Number 1, dustpan. Number 2, dust cloth. Number 3, mop. Number 4, trash can. Number 5, dish soap. Number 6, bucket. 7, broom. 8, window cleaner. 9, feather duster. 10, vacuum. 11, paper towels. 12, sponge. Y vamos al exercise 2. Match the vocabulary words in exercise A to the activities. Write the corresponding number in the circle. En este siguiente ejercicio tenemos aquí algunas actividades y lo que vamos a hacer es anotar el número de los objetos que necesitamos para hacer cada una de las actividades. Por ejemplo, para el dishwashes, lavar los trastes, necesitamos el dish soap. Entonces vamos a anotar acá number 5. Ok, necesitamos number 5 y sponge, number 12. Then vacuum the rug. Vacuum the rug es aspirar la alfombra o aspirar un tapete. Para eso necesitamos nuestra vacuum, number 10. Nada más. Sweep the floor, para barrer el piso. Para barrer el piso necesitamos dustpan, number 1. Y necesitamos broom, number 7. One and 7, 5 by 10. Ok. Next, mop the floor. Para trapear el piso necesitamos number 3, mop. Y number 6, bucket. Take out the garbage. Para sacar la basura solo necesitamos el number 4, trash can. Clean the windows. Necesitamos window cleaner, number 8. Y necesitamos dust cloth, number 2. Y por último, dust the furniture. Para limpiar
los muebles, pues necesitamos el feather duster number 9. ¿De acuerdo? Entonces así nos queda nuestro segundo ejercicio de la lesson 1. Vamos a la siguiente página. Bueno, nada más les recuerdo, en esta página entregarían los ejercicios A and B. Vamos a la siguiente página. Esto es un review del simple present. Y acá tenemos los ejercicios que vamos a hacer. Entonces, para poder hacer estos ejercicios correctamente, primero vamos a revisar el temario. Nuestro tema quedaría de la siguiente manera. Pay attention. Entonces, lo que vamos a ver es presente simple. Y el presente simple lo utilizamos para hablar de rutinas. Y para hablar de las rutinas o de los hábitos, ocupamos el presente simple. Va a depender de si es una afirmación, una negación o una pregunta. Aunque ahí está la explicación en su libro, vamos a ponerla aquí de todos modos y van a ver que va a ser un poquito más fácil de entender. Entonces, primero ponemos las afirmaciones. Para las afirmaciones vamos a necesitar primero nuestro sujeto, la persona de la que estamos hablando, después nuestro verbo y nuestro complemento. Nada más aquí en esta parte del verbo tenemos que poner atención que si nuestros sujetos fueran he, she o it, entonces el verbo irá en plural. ¿Ok? De ahí en fuera no tiene mayor ciencia, así como encuentren ustedes el verbo en su diccionario, así lo pondríamos, sin hacerle más cambios. ¿Ok? Entonces, esto en la parte del verbo. Para la negación, ahí sí tenemos dos opciones. Primero va a ir nuestro sujeto, después del sujeto tiene que ir el auxiliar en su forma negativa. Tenemos dos, puede ser don't o puede ser doesn't. Después va nuestro verbo, ahora sin ningún cambio, y por último el complemento. Aquí, pay attention, si de casualidad nuestros sujetos fueran I, we, you o they, es donde vamos a utilizar don't. Y cuando sean he, she o it, los que teníamos hace un momentito, en esos casos utilizamos doesn't. Y por último, para las preguntas, aquí vamos a comenzar por el auxiliar. Nuestros auxiliares pueden ser do o pueden ser does. Do o does. Bueno, a veces, empecemos por las excepciones. A veces podrían tener un WH. WH no siempre va a estar. Son las preguntas que utilizamos, por ejemplo, what, where, who, how, etc. No siempre están. Después, ahora sí, siempre va a estar nuestro auxiliar, que será do o does, con las mismas instrucciones que vimos hace ratito. Do para I, we, you, they, does para he, she, it. Después de eso va nuestro sujeto, después de eso va nuestro verbo, complemento y no olviden su signo de interrogación. Todas esas partes son importantes. Entonces, nada más hacemos la aclaración una vez más. Cuando nuestros sujetos sean he, she o it, en la afirmación debe ir en plural nuestro verbo. Si es una negación y otra vez fueran he, she o it, entonces utilizaremos doesn't. Y para las preguntas, en esos mismos casos el auxiliar será does. Si en lugar de ser he, she o it, nuestros sujetos fueran I, we, you o they, en el verbo no hacemos ningún cambio, así como lo encontramos. Si fueran I, we, you o they, en la negación utilizamos don't. Y en las preguntas utilizaremos do.
dividí la pantalla para que puedan ver lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Es probable que no quepa aquí en su libro. Yo trataré de hacer que quepa para no ocupar más espacio, pero lo pueden hacer en su cuaderno y subir las oraciones. Entonces, las instrucciones dicen: use the given prompts to write sentences in the simple present. Entonces, vamos a utilizar las palabras que nos están dando para hacer oraciones. Cabe señalar aquí que las oraciones ya están en orden. No hay que cambiar el orden de las palabras. Quizá les falta lo que aquí en el apunte yo puse en color amarillo o en color verde. Fuera de eso no les falta nada más y las palabras ya están en orden. Por ejemplo, primero tienen que identificar si es negación, pregunta o afirmación. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Entonces, primero busquemos las negaciones. Las negaciones fácilmente las vamos a encontrar porque las negaciones pues incluyen la palabra not. Entonces, esta es negación y esta otra también es negación, ¿ok? Ahí tenemos nuestras negaciones. Entonces, negación y negación. Si queremos saber si es pregunta, pues entonces tenemos que buscar signos de interrogación. Pregunta, pregunta y pregunta. Las demás, si no tienen la palabra not y no tienen signo de interrogación, pues entonces significará que son afirmaciones. Haremos la primera y el resto la harán ustedes. Entonces, como la primera es una negación, bueno, entonces vamos a seguir las instrucciones de la negación. Primero dice que va a ir el sujeto y el sujeto ya lo tenemos, que es she. Les decía que no va a cambiar el orden. Después, esta parte del not, aquí sí tenemos que hacer cambios, porque dice que o utilizamos don't o utilizamos doesn't. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, va a depender de quién sea nuestro sujeto. Como nuestro sujeto es she, entonces utilizaremos doesn't. Y después, dice acá, tiene que seguir el verbo, pues ponemos el verbo wake up. Y ya. Before 10 on Sunday. Y no hay que hacer más cambios. Así que como vieron, fuimos siguiendo las instrucciones y lo único que cambiamos fue este don't. Bueno, en realidad no lo cambiamos, sino a lo que me refiero es que lo único en lo que tuvimos que poner atención fue en esa parte del don't. Nos hacía la indicación de not, pero tiene que llevar 12. El resto no tiene ningún cambio. Vamos a brincarnos hasta la 3, que es una pregunta, para que vean cómo la haríamos. Entonces, acá hagamos una pregunta. Para las preguntas dice que primero tenemos que ver si hay un WH. En este caso no lo hay. Nos vamos, dice después, dúo 2. No tenemos esa parte en el ejercicio, pero hay que ponerlo. Va a depender de quién sea nuestro sujeto. Como nuestro sujeto es Mike, entonces Mike es he. Y entonces, si es he, como las indicaciones en amarillo, pues tendrá que ir 2. Entonces, lo primero que hay que escribir es 2. Aunque no está ahí, hay que ponerlo. 2. Después dice que va a ir el sujeto, pues ponemos el sujeto, ya habíamos quedado que era Mike. Después tiene que ir el verbo, ya lo tenemos ahí, cook. Y luego el complemento, que será well. Y por último, como dice la indicación, nuestro signo de interrogación. Y listo. Entonces ya aquí les dejé un ejemplo de afirmación, un ejemplo de pregunta donde nos faltaba el auxiliar, hay que ponérselo. Y bueno, para las demás ya vieron cómo las vamos a hacer. La número 2 ya vimos que es una afirmación, pues tendrá que quedar como estas de acá, siguiendo estas instrucciones. La number 4 y 5, como está el signo de interrogación, son preguntas. Y la number 6, pues será una negación. Después de eso nos vamos a los frequency adverbs. Aquí esto está más sencillo, lo único que vamos a hacer, este es un tema que ya habíamos visto, vamos a acomodar los adverbios de frecuencia en el orden de lo más común a lo menos común. Entonces, para esta, el más común es usually, que significa usualmente. Usually, déjenme poner un color que se vea mejor.
Entonces, usually. Después de usually, lo siguiente en orden de opción. Perdón, aquí me equivoqué. Sorry. Va primero always. Always, que significa siempre. Después, ahora sí, usually, usualmente. Después, sometimes, a veces. Después, rarely, rara vez. Y por último, never, que significa nunca. Entonces, ya tenemos aquí nuestras oraciones. Fueron entonces otra vez, always, usually, sometimes, rarely, and never. Bien, ¿qué vamos a hacer con estas adverbios de frecuencia? De abajo tienen oraciones sobre actividades comunes y dice answer the question using frequency adverbs. Vamos a utilizar esas oraciones según la frecuencia con la que ustedes lo hagan. El adverbio de frecuencia, digamos que hasta cierto punto da igual, porque va a ser según la frecuencia con la que ustedes realicen las actividades. Pero bueno, va a depender más de eso que de otra cosa. Algo importante es dónde la van a poner. Entonces, primero, noten de qué vamos a hablar. Hay que identificar las actividades. Go to the dentist, visit your grandparents, play video games, wash the dishes, read a book, go out with friends. Esas son las actividades sobre las que nos preguntan. Los adverbios de frecuencia ocupan siempre la misma posición y es antes del verbo. El verbo es lo primero que yo les marqué aquí. Y ya, el resto de la oración, lo que nos está marcando ahí, es algo muy sencillo, que es how often. Si se dan cuenta, todas empiezan igual. How often do you, how often do you, how often do you, how often do you. How often do you significa con qué frecuencia o qué tan seguido. Esto es decir, queremos saber qué tan seguido hacemos esa actividad. Y entonces, pay attention cómo van a ir contestando. Y entonces, por ejemplo, number 1. How often do you go to the dentist? ¿Qué tan seguido vas al dentista? Bueno. Aquí ya va a depender de cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes van al dentista, no sé, vamos a utilizar always, siempre, si van siempre que el dentista les dice, o sea, cada 6 meses. Si van cada que lo necesitan, entonces le vamos a poner usually. Si van hasta que se acuerdan, sometimes. Si nunca han ido, pues never. Si van hasta que se están muriendo del dolor, pues entonces será rarely. Aquí ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner I usually go to the dentist. Como notan, solamente agregamos 2 cositas aquí. Pusimos nuestro sujeto, que en todas va a ser I, porque van a hablar de ustedes mismos. Después, en todas pusimos el adverbio de frecuencia. Ese ya depende de lo que ustedes quieran. Y después de nuestro adverbio de frecuencia, ya va la oración así como estaba arriba. Entonces, no hay mucho más que hacer. En realidad, la única parte que ustedes van a ir poniendo es este usually, el adverbio de frecuencia. No siempre va a ser usually, ya les dije, depende de ustedes. Por ejemplo, voy a hacer una más. Visit your grandparents. Yo, lamentablemente, ya no tengo abuelitos, pues entonces ya nunca los visito. Pues entonces pondré I never visit my grandparents. Y listo, ¿ok? Entonces hicimos lo mismo que hace ratito, solamente agregué el never y el sujeto. El resto, como estaba arriba, visit my grandparents, sin mayor complicación. ¿Ok? Bueno, pues estos son los ejercicios que van a entregar para la semana. Espero que no haya mayor complicaciones. Les repito cuáles son. Ejercicio A and B en la página 17. Ejercicios C, D and E en la página 18.
Y es todo por esta semana. No olviden enviar esta actividad y las que tengan atrasadas. Bye bye.